Consulta nuestro doctor René Urroz, el especialista en ortopedia y traumatología. Vamos a abordar un tema sobre cómo nosotros podemos recibir esas indicaciones para la realización de la resonancia magnética. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos ir en ayunas? ¿Quiénes están indicados para hacérsela y quiénes no? Todos estos detalles él los va a hacer y nos los va a aclarar. Usted puede participar con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp y también a través de nuestra página en Facebook. Ahí estamos como Canal 10 Nicaragua. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos nuevamente. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, le vamos a hacer una pequeña Así corrección es. al título, ¿Qué es la ¿verdad? resonancia? En vez de resonancia, densitometría ósea. Correcto. ¿Ves? Perfecto. Parece que el ambiente navideño lindo que tenemos aquí nos afecta. Es diferente. Antes que nada, nos gustaría entonces que nos hiciera esa diferencia entre resonancia magnética y densitometría ósea. Correcto. ¿Y por qué es tan importante ambas? Exacto, sí. Ambos son estudios radiológicos. Sí, sí. Pero en la resonancia magnética se estudia a través de ondas magnéticas, se estudian diferentes estructuras del organismo. Y vamos a estudiar tanto partes sólidas como partes blandas. La resonancia magnética nos permite esa comparación a partir de una serie de tonalidades que van desde lo sólido hasta lo gaseoso, pasando por lo líquido y por lo graso. Entonces, eso nos permite imágenes de contraste para ver cómo están cada uno de los elementos anatómicos en una estructura que estemos estudiando. Sí. Pero la densitometría ósea, que es lo que nos trae hoy a conversar, es otro elemento. Sí. Se le llama DEXA porque en realidad es el estudio de fotones pasando a través de algunas estructuras, específicamente hueso, ¿ya? Entonces, la densitometría ósea es el examen, digamos, el gold estándar, el examen de oro para estudiar específicamente osteoporosis. ¿Cómo vamos a investigar y a estudiar la osteoporosis? A través de ese procedimiento que llamamos densitometría ósea, que mide la densidad de los minerales dentro del hueso. ¿Existen otras maneras de estudiar la osteoporosis? Bueno, esta es la que se ha considerado el estándar de oro, la que mejor lo hace y con los menores costos posibles. ¿Qué nos permite una densitometría ósea? Nos permite ver y analizar la estructura, la arquitectura interna de un hueso, la concentración de minerales dentro de ese hueso y no nos da alguna información que tenemos que complementarla a través de otros estudios. La densitometría me permite, por ejemplo, colocar a un paciente, varón o mujer, colocarlo dentro de una población. Esa población es la forma en que se distribuye normalmente, pero esa población, digamos, está clasificada por un tipo de medida a los cuales llamamos desviaciones estándar. Quedémonos solo con el término porque no vamos a tener tiempo hoy de explicar lo que es una desviación estándar, pero digamos que es la forma en que medimos la distribución de una población. Las densitometrías siempre nos van a dar resultados negativos, es decir, valores negativos, menos 1, menos 2, menos 2.5, menos 3. ¿Qué persona vamos a considerar normal, en el parámetro normal? Aquellos que estén entre 0 y menos 1 desviación estándar. Ahí debería estar la población sana, que no tiene osteoporosis. Pero si aparecemos entre menos 1 y menos 2.5, entonces ya estamos hablando de un pacientito con osteopenia, es decir, que ya presenta pérdidas de minerales en sus huesos y probablemente pérdida de la arquitectura interna del hueso. Entonces este hueso es más frágil. Pero si a ese dato le asociamos historia de fracturas, automáticamente lo clasifico en osteoporosis. Y si estamos más bajito, de menos 2.5, yendo hacia 3, hacia menos 3,
es diagnóstico de osteoporosis. Doctor, cuando se van a hacer estos estudios, ¿quiénes están contraindicados para realizárselos? Pues no existe contraindicación como tal. Lo que sí existe son algunas medidas de precaución que tomamos. Por ejemplo, una densitometría puede darnos una información equivocada si recientemente hemos hecho una resonancia magnética en el paciente. Porque todavía tiene carga de radiación y entonces eso nos va a perturbar los resultados y nos puede dar resultados falsos. Correcto. Otros elementos pueden perturbar un poco los resultados de una densitometría. Elementos técnicos, la posición del paciente, si hay movimiento del paciente. Si dentro de la zona que estamos estudiando hay una fractura reciente y está en proceso de consolidación, también me va a variar el resultado. Correcto. Entonces estas son precauciones, pero no existe contraindicación para el estudio. Vamos a leer mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestro número de WhatsApp y nuestros amigos televidentes que hacen preguntas. Muy buenos días, doctor. Yo tengo prótesis en mis dos caderas. Para hacerme ese examen de densitometría ósea, ¿puede hacerse la resonancia magnética también o qué debo hacer? Buenos días. Ok. La presencia de implantes como prótesis me va a variar muchísimo los resultados de una densitometría. Correcto. Y es una excelente pregunta. Probablemente vamos a tener que guiarnos solamente con el estudio de la columna y de los antebrazos y muñecas, pero no incluir caderas. Porque la presencia de estos metales me va a disparar la señal y me va a decir que hay una gran densidad. Probablemente tampoco esté indicado una resonancia magnética con él. Tomemos en consideración que cuando mandamos una resonancia magnética a alguien es porque tengamos una indicación muy precisa, una necesidad de confirmación diagnóstica. Aquí quiero aprovechar para explicarle a los amigos pacientes, y es por lo que no nos gusta, a ninguno de los médicos nos gusta que los pacientes se hagan exámenes antes de llegar a la consulta. Dice, no, es que yo ya me adelanté, me hice esto. No es bueno. Exacto. No es bueno. Miren, los exámenes son para confirmar diagnósticos. Si yo tengo la sospecha, por ejemplo, de una hernia discal, voy a necesitar radiografías simples, voy a necesitar también resonancia, probablemente. Pero no que haga la resonancia para tener el diagnóstico. Lo que requiero es confirmar mi diagnóstico, demostrar que mi presunción diagnóstica es correcta, demostrar que lo que estoy sospechando que tiene mi paciente realmente existe. No podemos hacerlo al revés, hacer exámenes y que los exámenes nos digan qué tiene. Eso no es correcto. Eso no es actitud médica ni científica. ¿Ya? Eso es hacer gastar más dinero del necesario. Correcto. Tenemos otros mensajes. Muy buenos días. Veo, a ver, bueno, otro comentario que no viene al caso. Muy buenos días. Una señora tiene 71 años de edad, estaba siendo atendida por un médico, padece de dolores en la rodilla, pero el doctor le atendía, le dijo que él no la podía operar y así, pues, se puede o no operar una persona, no nos dice exactamente, hace un preámbulo bastante, si vamos a hacer las consultas que sean bastante directas, por favor. Una mujer de 54 años con antecedentes de problemas en tiroides, sea en 2006 y 3 años presentando osteopenia severa, leve y moderada en distintos puntos sin tiroides, también que puede suceder. Excelente. En el primer caso, la persona de 76 años, me imagino que esa es la consulta, si se puede o no operar. Bueno, siempre tenemos que valorar en todos los pacientes la posibilidad de operarlo sí o no. Si los riesgos son controlables, son manejables, si la cirugía está indicada, si realmente el paciente va a tener más beneficios que problemas, balanceamos una serie de cosas, hay riesgos vasculares, hay riesgos neurológicos, hay riesgos metabólicos, hay riesgos infecciosos. Si todos estos riesgos son manejables, son controlables y la cirugía está indicada, probablemente le recomendemos y lo hagamos. Si no, entonces nos vamos a ver inhibidos de operarla
y de tomar otros tipos de intervenciones no quirúrgicas. La otra pregunta era sobre... Las personas de 54 años con antecedentes de problemas en tiroides, si hay 2006, correcto. 3 años de tener... Muy importante el paciente tiroideo. Severa El paciente tiroideo puede llevarnos a una situación de osteoporosis más temprano que otro paciente que no padece de tiroides. No solo mujeres, también varones. Y la densitometría ósea es la herramienta para investigar si tiene o no osteoporosis. Correcto. Lo otro que es importante es considerar lo siguiente. Cada vez que hacemos una densitometría ósea, vamos a tener diversas informaciones. Tenemos información de cómo está el cuerpo completo, de cómo está cadera derecha, cadera izquierda, de cómo está la columna y los antebrazos. Estos cinco informaciones debemos manejarlas y probablemente todas nos den diferentes datos. Unas zonas van a estar tal vez con más datos de osteoporosis que la otra. Correcto. Y la gran pregunta que a veces nos hacemos los médicos es, ¿y qué dato tomo para saber cómo tratar a mi paciente? La recomendación internacional es, me voy por el dato más bajo. El dato más bajo me está diciendo cuál es el riesgo real y la situación real del paciente frente a la osteoporosis. Entonces la densitometría hay que saberla interpretar. No se trata solo de decir dónde quedó el cursor en una grafiquita que nos mandan. Si el cursor quedó en verde, amarillo o rojo, si tengo o no tengo, eso no es suficiente para interpretar una densitometría. Correcto. Pero la densitometría nos deja áreas oscuras todavía. La densitometría es la mitad de la información. La otra parte de información importante es revisar los riesgos que tiene un paciente para tener fracturas en un plazo mediano o largo. Medir ese riesgo de fractura no lo puede hacer una densitometría ósea, lo debe hacer el médico mediante herramientas que él tiene en su consultorio, que son herramientas intelectuales, pues, ¿verdad? Pero que él tiene en su consultorio. Por ejemplo, la encuesta FRAX. La encuesta FRAX me permite investigar los riesgos del paciente y calcular de manera matemática, no diría perfecta, pero muy cercano a lo certero, el riesgo que tiene mi paciente de fracturas. ¿Qué riesgos medimos en esa encuesta? Si el paciente fuma, si el paciente es un tomador de alcohol frecuente, su desvelo, aspectos nutricionales, fractura, la presencia de fracturas anteriores. Y son 10 ítems que tomamos, incluimos además los datos de la densitometría y eso nos permite calcular el riesgo de fractura. Porque a mí no me interesa como especialista solo saber si tiene o no osteoporosis. Me interesa saber cuál es el riesgo de fractura. ¿Y cómo están sus huesos? Porque ese riesgo de fractura me dice cómo voy a intervenir y en qué momento hacerlo. Correcto. Además, si mi intervención va a ser no farmacológica o va a ser farmacológica sobre el tema de osteoporosis. No farmacológica, los elementos son nutrición, ejercicio, sueño, manejo del estrés. Hay toda una serie de elementos que podemos intervenir con el paciente antes de pensar en los medicamentos. Y cuando ya vemos que es necesario, hay unos estándares que nos miden si sí o no intervenir farmacológicamente, entonces lo hacemos. Correcto. Hay medicación y hay toda una serie de elementos que hay que tomar en cuenta. Seguimos leyendo mensajes. Muy buenos días. He logrado caminar bastante bien, pero tengo un desbalance al asentar el pie debido al dolor de la rodilla. ¿A qué se deberá, doctor? Muy buenos días. Bueno, su respuesta está dentro de su pregunta. Si yo tengo un problema de una rodilla con dolor, cualquiera que sea la causa, mi sistema de marcha se va a ver alterado. Y no solo mi sistema de marcha, mi balance muscular para caminar. Y a partir de mi dolor en la rodilla, cuando empiece a caminar de manera desbalanceada, entonces voy a empezar a tener dolor en grupos musculares que están haciendo un mayor esfuerzo y un mayor trabajo por aquellos grupos que no están funcionando bien.
y van a notar que cuando un pacientito tiene dolor importante y crónico en una rodilla, llamemos dolor crónico a todo aquel que se prolongue por más de 2 semanas. Si tengo más de 2 semanas de dolor en mi rodilla, van a notar cómo la masa muscular de todo el miembro empieza a disminuir y empieza a disminuir mi fuerza. Y eso es muy importante. Entonces, ya mi balance para la marcha ya no va a ser correcto. Correcto. Ya nos vamos, doctor, pero quisiéramos leer el último mensaje que nos hacen llegar. ¿Qué tan fiable es la densitometría que realiza con la máquina que se monitorea solo con el talón del... No recomendable. Correcto. Sencilla la respuesta. No recomendable. Debe ser una densitometría hecha por un sistema DEXA. Necesitamos 5 informaciones. Cuerpo completo, columna, cadera derecha, cadera izquierda y antebrazos. Correcto. Requiero las 5 para poder diagnosticar bien a mi paciente. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Ha sido cada uno de los detalles. Hay que seguir siempre por los especialistas, guiarnos, porque siempre que escuchamos esto es vamos a ir a una cirugía o a tomar más medicamentos. Si el doctor no lo ha indicado, no podemos nosotros automedicarnos. ¿Me dejas poner Hay un que acentito tener en algo? perfectamente, doctor, por favor. Fíjense bien, la Organización Mundial de la Salud nos dice densitometría ósea obligatoria cuando cumplimos 60 años las mujeres, cuando cumplimos, 65 las mujeres y 70 los varones. Si nunca me he hecho una, la mujer posmenopáusica normal, teóricamente sana, debe hacerse su densitometría. Lo ideal es hacerlo con la menopausia o el varón a los 70. Correcto. ¿Ya? ¿Qué Esa dato es más norma importante, doctor? internacional. La desconocía, pero ahora ya sé. Gracias por habernos acompañado. Dios me lo bendiga. Ahí vemos el número de teléfono en pantalla del doctor René Urroz. Él es especialista en ortopedia y traumatología. Con muchísimo gusto le va a atender. Ahora vamos a una breve pausa comercial. Enseguida regresamos con Acción 10 en la mañana.